Hola, muy buenos días, estimados docentes, administrativos, estudiantes y participantes que nos acompañan en esta segunda sesión matutina de los cursos de formación Teams, hoy con el tema Excel avanzado con Teams. Vamos a dar un par de minutos para que más compañeras, compañeros se puedan sumar a la sesión y podamos iniciar esta segunda sesión. Agradecemos su puntual asistencia. Listo, vamos a iniciar para que el tiempo rinda, así que de nueva cuenta les agradecemos su puntual asistencia. Les recuerdo mi nombre, Mariana Méndez, parte del equipo de educación de Microsoft. En la llamada se encuentra mi compañera Giselle Estrada, quien es la instructora, y también mi compañero Jorge Luna, que estará en este apartado de preguntas y respuestas. Y bueno, rápidamente vamos a hacer una recapitulación de esta agenda que tenemos, un poquito de la dinámica, nuestra presentación, que bueno, ya sabemos, conocemos a la instructora Giselle y a Jorge que están en el apartado de preguntas y respuestas, y retomaremos el escenario que empezamos el día de ayer, porque ya algunos nos escribieron de nos faltaron algunas cosas que ver. Sí, no se preocupen, lo vamos a retomar en este momento. Y también no olvidarles que tendremos un apartado de preguntas y respuestas al final, pero estaremos atendiendo sus comentarios y solicitudes en el chat. Además de que recuerden que tenemos la mesa de ayuda @profetf.com. Recuerden que si ustedes acaban de realizar su registro al curso, las ligas generalmente llegan una hora posterior al registro, así que por favor, tómenlo en cuenta y también no olviden revisar la parte de spam o correos no deseados. Otro punto importante, toda la información la estamos colocando en nuestro chat, en el apartado de destacado. Recuerden que aquí le damos clic, destacado, y nos van a aparecer todos los enlaces e información que Jorge nos está compartiendo. Y para que ustedes hagan sus preguntas, tenemos mis preguntas, puedo colocar mi nombre, colocar mi pregunta y enviarla para que nosotros los podamos atender. Este chat está tanto en su computadora, tableta o dispositivo móvil. Otro elemento que ayer nos hicieron pues mucho hincapié fue el tema de los subtítulos. Para quienes requieran subtítulos, recuerden que está este engrane. Denme un momentito para poner el láser. Está este engrane que nos dice subtítulos y cuando lo abrimos dice desactivado. Hay que darle la opción de activarlo y está los subtítulos en español. Dice MEX porque son la opción que tenemos, subtítulos en español México. También están Otomí, Maya, pero son los principales, así que por favor, aquí hay que darle clic y hay que seleccionar activar y es MX. También ir a completar, bueno, más bien ampliar la pantalla es importante para tener mejor visibilidad, y aquí también los podemos activar o desactivar. Si dicen ya los activé y me salen en inglés o me salen en otro idioma, por favor vayan a la parte de ajustes.
Otro punto de las grabaciones. Ya ahorita Jorge va a poner la liga de los materiales. Dentro de la liga de los materiales, recuerden que ya hay una carpeta de grabaciones. Ya está la grabación del día de ayer, así que la pueden descargar o brevemente estará bajo demanda en nuestro sitio de Microsoft Latinoamérica, de nuestro canal de YouTube. Así que bueno, eso es nada más para volver a reiterar estos puntos. Y dentro de la dinámica, recuerden, esta capacitación es del 17 al 20 de enero, 2 horarios, pueden alternarlos. Tal vez hoy yo no pude entrar al de la mañana o mañana no puedo entrar en el turno matutino, sino el vespertino. Adelante, no hay problema. La asistencia es al acceder a la sesión y al permanecer en ella. Constancia general e insignias se estarán entregando jueves y viernes durante la sesión, así que será muy importante que sí ingresen a cualquiera de los 2 turnos. Y la constancia con 25 horas con evidencia se entrega si realizamos una evidencia que se tendrá que entregar el 27 de enero a más tardar, y el envío de la constancia de 25 horas será a partir del 3 de febrero en el correo que ustedes pusieron en su registro. Entonces, ahí muy importante que tomemos estos puntos en cuenta y queríamos volver a retomarlos. Y bueno, muchos de ustedes nos decían, bueno, es Excel avanzado en Microsoft Teams, ¿cómo va a estar esa parte que también es parte de la evidencia? Y bueno, nada más aquí recordarles que con su cuenta institucional o su cuenta M365, pues tenemos más de 27 aplicaciones gratuitas en las que podemos acceder, y que entre ellas se encuentra Microsoft Teams. Ahora sí que siempre decimos que esta es nuestra aplicación estrella porque nos permite tener nuestra aula virtual para estar colocando información. Para muchos lo conocemos como Office 365, hoy por hoy se está modernizando y ya tiene nuevo nombre, con nueva experiencia porque hay algunos elementos nuevos, pero ahora es Microsoft 365. Entonces, todos estos elementos y aplicaciones los van a poder tener en su cuenta. Y bueno, manos a la obra, voy a ir rápidamente a mostrarles cómo van a poder crear su equipo y para que lo vayan realizando para la evidencia, y también que ahí vayan colocando, ya que vayan terminando sus actividades con la maestra Giselle, pues las vayan colocando ahí para que la evidencia sea muy rápida y no tengan ningún problema en entregarla. Así que voy a dejar de compartir esta pantalla. Ya ahorita veo que ya estamos la mayoría. Eso nos da mucho gusto. Así que bueno, rápidamente vamos a ir a esta ventanita. Solo para los que no están familiarizados, recuerden que nosotros tenemos que entrar por portal.office.com. Ahí ya mi compañero Jorge se los compartió y si no se los vuelve a compartir, colocar usuario y contraseña para poder acceder a nuestro portal. Ayer nos decía directamente Giselle, aquí podemos cargar directamente nuestra información, sobre todo porque tenemos 1 terabyte de almacenamiento en nuestra nube de OneDrive, pero también dentro de nuestros equipos de Microsoft Teams, que son nuestros equipos de clase, tenemos hasta 25 terabytes de almacenamiento en cada uno. Y es por eso que también queremos que ustedes aprendan a explotar esta herramienta y que la utilicen justo para sus capacitaciones o para otras actividades escolares que tienen. Entonces, simplemente voy a regresar. Cuando yo le doy a equipos en Teams, voy a crear un equipo. Puede ser de clase, puede ser de otros. Y simplemente le voy a poner Excel avanzado. Para los que ya lo han hecho, yo creo que no hay ningún problema. Incluso
podemos agregar si nosotros queremos a algunos compañeros de nuestra institución que se encuentran dentro de la capacitación o lo podemos utilizar solo para los fines de esta capacitación que estamos ahorita realizando. Entonces, como podrán ver, así de fácil tengo mi equipo y simplemente voy a ir agregando aquí en los 3 puntitos mis canales. Canal de la sesión 1. Aquí solo voy a hacer un ejemplo, lo voy a poner estándar. Y porque vamos, de hecho, en la sesión 1. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer, ahora ya que tenga ahora sí que mi canal, observar que en la parte superior tengo pues estos elementos en donde yo puedo agregar o cargar mis documentos. Si yo estoy, por ejemplo, utilizando, pues, o estoy trabajando en Excel en escritorio, pues después lo puedo justamente subir aquí directamente y tenerlo, ahora sí que en mi aula o aquí, por ejemplo, también puedo agregar directamente mi Excel si es que también lo están trabajando. Entonces, aquí vamos a estar subiendo nuestra información, que es la que vamos a tener que estar evidenciando. Y ya que hayamos terminado, recuerden que en la parte superior tenemos este signito de más, que lo que hace es magia porque nos trae todas nuestras aplicaciones, entre esas Excel. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí ya mi Excel o mi ejercicio terminado, lo que voy a hacer es poder agregarlo como una pestaña para poderle tomar esta captura. Entonces, básicamente es lo que vamos a estar también demostrando en nuestra evidencia. Aquí creo que está un poquito lento mi internet, pero la idea es justamente poderlo agregar en una pestaña. Creo que sí tengo aquí un pequeño delay en mi conexión. Pero bueno, aquí ya estamos viendo en dónde voy a jalar mi ejercicio para poderle tomar esta captura directamente como lo estamos señalando en el ejemplo de la evidencia. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo mis archivos, ¿no? Tal vez tengo algunos en otro, o tal vez los tengo en otro equipo, ya los había subido en otro equipo. Yo puedo ir, por ejemplo, a este, ver cuál es el que necesito. Tal vez este es, voy a poner este, aquí no tengo alguno. Chin. Denme un momentito, mis archivos. Ok. Voy a poner alguno. Este voy a agregar, que va a ser como mi ejemplo. Y aquí voy a agregar mi ejercicio también y ya que esté concluido, justamente le voy a poder tomar una captura, que es lo que vamos a estar mostrando. Pero recuerden, tiene que ser ya con su actividad terminada. Entonces, listo. Esto sería todo. No quería tomar mucho tiempo, pero sí para los que son nuevos, sabemos que muchos ya tomaron Excel básico, intermedio y ahora están en avanzado y ya saben la dinámica, pero para los que no la conocen, este es el proceso. Y bueno, con esto yo ya le doy paso a mi compañera Giselle para que podamos retomar nuestra sesión. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias a ti, Mariana, por la explicación. Muy buenos días a todos los participantes. Les comparto mis pantallas para continuar con el ejercicio que estábamos viendo en la sección pasada.
Bueno, para hacer un resumen, en la sección pasada estuvimos viendo cuáles eran las fórmulas de la categoría de base de datos y hoy vamos a estar trabajando pues, con las tendencias lineales y geométricas. Vamos además a hacer un ejercicio sobre sumatoria en rangos dinámicos intersectados por varios criterios. Vamos a hacerlo solo para sumatoria, pero les explicaré cómo lo pueden hacer para cualquier otro o cualquier otra operación que vayan a realizar. Y además vamos a estar trabajando con los macros, pero con filtros avanzados, que esto era lo que teníamos planificado para la sección anterior. Así nos quedó nuestra sección o nuestra imagen de nuestra sección anterior y hoy vamos a estar haciendo en la hoja 3 pues gráficas de tendencia lineal y tendencia geométrica y mini gráficos. Además vamos a estar haciendo sumatorias en rangos intersectados como pueden ver en esta imagen y vamos a trabajar con macros con filtros avanzados. Bueno, ya para los que estuvieron en la sección pasada, ya tienen el ejercicio número 1, que es con el que estamos trabajando. Para los que no asistieron en la sección pasada, pues este es el enlace para la carpeta. Por favor, accedan a este enlace que mi compañero Jorge pues les puso en destacados. Y ahí pues accedan a la sección número 1, al ejercicio número 1 y lo abren. Y por supuesto descargan una copia, porque todos no pueden trabajar sobre la misma copia y además de que no tienen permiso de edición sobre esa copia. Así que por favor lo abren, van a archivo, guardar como, descargar una copia y lo cargan. Bueno, a la mesa en lo que abren el ejercicio, les comento pues que a la mesa de ayuda llegó pues una duda con respecto a cómo pueden nombrar a una serie de datos si lo están haciendo desde Excel Online, porque les mencionaba que desde Excel Escritorio teníamos aquí en la pestaña Fórmula una herramienta que se llama Administración de nombres. Se lo muestro aquí en Excel de escritorio. Vamos aquí al Excel de escritorio, versión 365, por favor. Y vamos aquí a fórmula y tenemos aquí una serie de herramientas que se llaman administrador de nombres, definir nombres, etc. Entonces, si nosotros quisiéramos pues, ponerle un nombre a todo este conjunto de datos para no tenerlo que estar llamando o tenerlo que estar seleccionando en el caso de que sea pues muy grande la cantidad de datos, pues le podríamos definir un nombre si no quisiéramos crearlo como tabla de Excel que inmediatamente le crea un nombre. Bueno, en el caso de la versión de escritorio, como pueden ver en esta pestaña de fórmulas no tenemos la administración de nombres. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, voy a ir hacia la misma hoja y señalo el grupo de datos que le quiero poner un nombre. Entonces, como no tengo la herramienta aquí, lo puedo hacer desde esta pestaña que se llama cuadro de nombres. Si se fijan, esta pestaña de aquí me pone cuadro de nombre. Y aquí pues le puedo definir un nombre, le borro esa selección de celda que tiene, que es la celda 1, y le digo pues que se va a llamar producto, así se va a llamar toda esta tabla de datos, todo este conjunto de datos. Desde A1 hasta M6 se va a llamar pues producto, porque ese es el nombre que le voy a definir. Es decir, se lo escribo aquí en el cuadro de nombre, porque no tengo la herramienta. Le doy Enter. No tengo la herramienta ni en la versión online, ni en la versión de Microsoft Teams, de Excel de Microsoft Teams que me mostraba mi compañera Mariana. Pero no tenemos la herramienta, pero lo podemos hacer desde el cuadro del nombre. Le damos Enter. Y ahora, cada vez que señalemos este conjunto de datos, pues el nombre que me está poniendo es el nombre que yo lo definí. Y si quisiera llamar a todo ese conjunto de datos, le digo es igual, producto, y miren que ya tengo una categoría o un nombre que se llama producto, que fue el que yo creé, y me dice que es un conjunto de datos de la hoja 4 desde A1 hasta M6
en cómo lo está poniendo. Y al darle clic y Enter, pues miren que me devuelve todo ese conjunto de datos que tengo en esta parte de aquí arriba, en esta zona de aquí arriba. Aquí está pues todo mi conjunto de datos. Por supuesto, pudiera llamar a datos específicos dentro de él, pero solo era para mostrarles que sí le pueden poner un nombre desde la versión online y así contestarle a la persona que escribió a la mesa de ayuda. Las preguntas que no podamos responder durante la sesión por cuestiones de tiempo, pues pueden hacerla a la mesa de ayuda y le contestaríamos al siguiente día. Bueno, voy a eliminar esto porque solo fue para mostrarle. Si ya no quieren pues tenerle ese nombre o modificarlo, pues simplemente lo modifican desde aquí o le vuelven a poner la intersección que tenían anteriormente, que en este caso es A1. Y ahora pues ya este grupo de datos ya no se va a llamar producto, porque cuando se lo elimine, se va a llamar A1 como estaba anteriormente. Que todo este grupo de datos quiero que se llame A1. Lo voy a dejar así como producto y vamos a continuar trabajando. Bueno, ayer trabajamos con este grupo de datos que recuerden que le pusimos aquí en diseño de tabla, lo creamos como si fuera una tabla de Excel, tabla 1, para llamarlo a través de ese nombre y no tener que estar señalando todos los datos. En la tabla 2, en la hoja 2, mejor dicho, pues hicimos dos listas desplegables, una estática y una dinámica a solicitud de ustedes, basado en los datos que pues recolecté en estas celdas, en tanto la columna J como la columna L, y luego pues lo pueden ocultar. Y pues utilizamos las fórmulas de B de suma, B de promedio y B de más. Y así pueden utilizar las demás. Ahora vamos a trabajar con la hoja 3 y específicamente con tendencias. Miren, las tendencias lineales no son más que las tendencias que hacemos cuando utilizamos el autocompletamiento, el cursor de autocompletamiento o autofill, como lo quieran llamar, que en la tendencia lineal es que me siga aumentando según la cantidad de elementos que yo necesite, según la cantidad de celdas hacia abajo en la que me mueva, y va a aumentar la diferencia que haya entre los números iniciales, es decir, de aquí a aquí. Como pueden ver, hay una diferencia de 5 y si yo sigo utilizando con clic izquierdo este cursor de autocompletamiento, me completa una tendencia lineal. Es decir, me sigue aumentando de 5 en 5 hasta donde yo lo necesite, en este caso hasta la celda B12 me moví. Esto es una tendencia lineal. Ahora, una tendencia geométrica se puede hacer igual así a través del cursor, pero ya no sería la diferencia exacta entre los dos primeros valores, sino que va aumentando geométricamente de forma exponencial. Para hacerla, pues solo señalamos los dos primeros elementos, como es en el mismo caso de la tendencia lineal, y nos movemos hacia abajo, pero, disculpen, pero apretando el clic izquierdo. Es decir, nos vamos a mover, pero en vez de con clic derecho, con clic, que mejor dicho, en vez de con clic izquierdo, con clic derecho. Hoy estoy presionando el clic derecho. Y ahora, al soltar el clic derecho, miren cómo me sale un menú que me dice que si lo que yo quiero es una tendencia lineal, que es lo que hace el clic izquierdo, o si yo quiero una tendencia geométrica que se hace a través del clic derecho. Le doy clic izquierdo y miren cómo inmediatamente ya tengo una diferencia exponencial. Se los voy a volver a repetir, ¿sí? Te molesto con el Zoom, por favor. Un poquito. Sí. Gracias. Bueno, les decía, vamos a volverlo a hacer. Disculpen, ahora les vuelvo a poner el Zoom. Bueno, vamos a volver.
hacerlo para que lo puedan ver. Les decía, una tendencia lineal, pues solo señalo los dos primeros valores y luego con el cursor me muevo hacia abajo con clic izquierdo hasta donde yo quiera y como pueden ver me hace el autocompletamiento al que estamos acostumbrados. Ahora, en el caso de que lo quisiera de forma exponencial y no lineal, pues señalo los dos primeros elementos y en vez de utilizar el clic izquierdo, que es el que normalmente utilizamos para el autocompletamiento, utilizamos el clic derecho y jalamos hacia abajo hasta donde nosotros queremos, que en este caso es hasta la celda C12. Y al soltar el clic derecho, pues me sale un menú. Y en este menú me dice tendencia lineal. Pues no, esa no es la que yo quiero tendencia geométrica. Así que le doy clic izquierdo o lo señalo, tendencia geométrica, y miren cómo va aumentando. Es decir, de 25 a 30 hay una diferencia de 5, pero de 36 a 30 pues hay una diferencia de 6 y así va aumentando la diferencia de un valor a otro. Por lo tanto, me está haciendo una tendencia geométrica y exponencial. Ahora, ¿cómo lo puedo ver? Pues simplemente vamos a hacer una gráfica. Selecciono el grupo de datos, le doy a insertar y voy a seleccionar una gráfica de línea. Puede ser cualquiera de estas, pero quiero que sea esta para que me marque los puntos y poder ver cómo va creciendo de forma exponencial, de forma lineal. Voy a moverla. Y aquí tendría una gráfica lineal. Fíjense que empieza desde 25 y va aumentando, pero en una forma lineal. Mientras que si utilizo los valores exponenciales, selecciono los valores que quiero que me representen la gráfica, voy a insertar gráfica, voy a insertar esta gráfica con marcadores de línea con marcadores y miren cómo va creciendo de manera exponencial mi gráfico. Y veo la diferencia entre las dos gráficas, que una es lineal y otra es exponencial. Y así pues lo puedo visualizar, esta diferencia. Recuerden que la lineal es con clic izquierdo y la geométrica con clic derecho. Ahora también lo puedo hacer, por supuesto, utilizando fórmulas, Es decir, la fórmula para una tendencia lineal de estos dos elementos es la fórmula tendencia. Es decir, decimos es igual, tendencia, y fíjense que me dice, devuelve números en una tendencia lineal que coincide con puntos de datos conocidos usando el método de mínimo cuadrado. Por lo tanto, al utilizar esta, me dice que lo primero que le tengo que pasar, disculpen, son los valores que ya conozco. En este caso son estos valores que están aquí, que es desde C1 hasta desde C16 hasta D16, luego, coma, el próximo argumento dice que son los valores conocidos de X, es decir, el aumento que conozco. Y yo me voy a mover desde C15 hasta D15, es decir, estos valores que tengo aquí arriba, ¿sí? Perdón, es que muchos me están diciendo que si no tienen mouse, en el táctil, de la laptop no les funciona. En el táctil del lacto tendrían que darle doble clic, es decir, 2 veces clic para la tendencia geométrica, para que les salga pues esto. O utilizan en el lacto sobre el táctil, está a la derecha una tecla control que tiene pues como un menú. No es el control de la izquierda, es el control de la derecha. Y este control que tienen a la derecha es para pues utilizarlo para que les salga un menú, que es como si estuviéramos utilizando el clic derecho. Es otra opción que tiene. Bueno, les decía que los otros argumentos que lleva la función tendencia, pues es de
el conocido de X, que son los argumentos que conozco, que en este caso son los valores desde C15 hasta D15, y luego los valores que deseo conocer, es decir, lo que deseo que me complete, y es los valores desde E15 hasta H15, que son los que quiero que me completen. Estos son los valores que necesito. Y entonces me crea una tendencia lineal, es decir, es como si yo hubiera completado de aquí a aquí y hubiera autocompletado con el clic izquierdo. Si hubiera hecho un autocompletamiento, esto me crea pues la diferencia. Solo creo la tendencia lineal, donde los primeros argumentos que le paso son los valores que ya conozco, el segundo argumento son los valores que el nombre que tiene, que es desde C15 hasta D15, es decir, los valores 1 y 2, y luego los valores que desconozco. Giselle, Ujú. es que hay confusión con el ejercicio. ¿Estamos en el 1? Sí, sí, sí. Desde el principio estoy diciendo que estamos terminando el ejercicio número 1. Estamos en el ejercicio número 1, hoja 3. Perfecto, muchas gracias. Bueno, luego de que creen la fórmula, pues tendencia, pues puede moverse hacia abajo. Voy a autocompletar hasta la tercera y fíjense que me crea la tendencia basado en estos valores que tengo aquí, en la diferencia de estos valores que son de 84, la diferencia de 594 a 510 y así pues me crea una tendencia lineal para los siguientes valores. Igual que existe una fórmula para tendencia lineal, existe una fórmula para tendencia geométrica. Por si acaso no lo quieren hacer como se lo mencionaba con el clic izquierdo o no lo pueden hacer con el clic izquierdo, soltarlo y ponerle tendencia geométrica, pues lo pueden hacer con una fórmula. Y la fórmula se llama crecimiento. Le decimos es igual, crecimiento, y miren cómo dice que devuelve un número en una tendencia de crecimiento exponencial, que sería geométrica. Me dice los mismos valores. Primero los valores conocidos. Mis valores conocidos serían estos que tengo aquí, que son los que ya conozco. Luego me dice que quiere los conocidos del eje X, por lo tanto son estos valores que tengo aquí, desde C15 hasta D15, que este es mi eje X. Y después los valores que deseo conocer, pero en el eje Y, que sería pues desde aquí hasta aquí, los valores desde E15 hasta H15, estos valores. Cierro y ya tengo mis 3 argumentos y así pues ya tengo un crecimiento exponencial. Déjenme quitarle un poco de decimales y solo dejarlo a 2. Y luego al moverme hacia abajo, es decir, hacia autocompletamiento, pues veo que está creciendo de una manera exponencial los últimos 3 registros de esta tabla. ¿Cómo lo puedo demostrar? Haciendo gráficos. Les voy a poner aquí esta fórmula para que la puedan ver. Es la misma fórmula de hace ratito. Es que me están pidiendo muchos que si repites la fórmula. Es que no, les estoy poniendo aquí la fórmula que utilicé para la tendencia lineal y aquí pues le voy a poner la fórmula que utilicé para la tendencia geométrica. Solo voy a escribir la función fórmula test, que pues le paso la celda donde está la fórmula y pues me devuelve el texto de esa fórmula. Y miren la diferencia. Es decir, la fórmula de tendencia lineal se llama tendencia y la fórmula de tendencia geométrica o exponencial se llama crecimiento. En esta zona de aquí vamos a hacer un gráfico. Vamos a hacer primero un gráfico de línea para ver
cuán parecido es esta línea, es decir, si es una tendencia lineal o geométrica. Les sigo mostrando las fórmulas para que las puedan hacer y ver en qué consisten, que es lo más importante. Estos ejercicios lo importante no es replicar lo que estoy haciendo, sino que entiendan para qué se utilizan estas fórmulas y las puedan utilizar en su vida cotidiana. Y luego voy a insertar el mini gráfico. Voy a insertar gráficos de línea y le voy a decir que el rango el cual quiero que se visualice, déjenme hacerlo para una sola, es este que está aquí, es decir, quiero visualizar este rango. Y miren que este es un gráfico de línea, por lo tanto es una tendencia lineal. Voy a hacerlo para estos tres y miren que son tendencias lineales las que me representa este mini gráfico. Mientras que aquí voy a crear otro mini gráfico pasándole pues los datos de los valores de la columna, de la fila 19, donde tenemos un crecimiento, por lo tanto tenemos una tendencia geométrica. Le damos a aceptar y miren la diferencia que de estas dos mini gráficas, donde esta se demuestra que son tendencias lineales y estas son tendencias geométricas o exponenciales. Y así nos quedaría nuestra hoja número 3, donde tendríamos un resumen de cómo podemos crear tendencias lineales solo a través del clic izquierdo y el autocompletamiento, o crear tendencias geométricas con el clic derecho y el menú de tendencia. Y luego cómo podíamos representarlo en gráficas. Y además, cómo lo podemos hacer a través de fórmulas que le muestro aquí para que la puedan ver mejor. La fórmula de tendencia lineal se llama tendencia y la fórmula de tendencia geométrica o exponencial se llama crecimiento. Y pues lo hicimos en mini gráficos para que puedan ver la diferencia de estos dos tipos de tendencia. Voy a pasar hacia la hoja 4 para ver el siguiente contenido, que se trata de sumar. Si quisiéramos sumar, porque lo que vamos a hacer es una suma, pero podemos hacerlo para cualquier otra operación. Valores que estén en un rango dentro de una matriz, esto es una matriz rectangular, pero puede ser una matriz cuadrada también, y yo quiero sumar pues valores de una sola fila, pero en este caso de una sola fila, pero les voy a explicar cómo lo pueden hacer de varias filas, pero en este caso quiero los valores de una sola fila, pero en un lapsus de tiempo determinado, es decir, no quiero pues sumar todos los valores de los refrigeradores, es decir, porque si no pues solo tendría que aquí hacer una sumatoria, si quisiera pues todos estos valores. No es lo que deseo es obtener de un rango que yo pueda establecer. Y para eso pues puse 3 listas desplegables para que no las tuvieran que hacer. Tenemos una lista desplegable con los productos, tenemos una lista desplegable con el mes de inicio, para yo seleccionar cuál es el mes que quiero empezar a buscar y cuál es el mes en el que quiero parar de buscar. Primero vamos a hacer una búsqueda y luego lo vamos a sumar. Sí, dime, Jorge. Giselle, perdón, es que me están diciendo de los mini gráficos, que si por favor lo puedes repetir, y que si en línea es lo mismo, porque no lo están pudiendo hacer y son muchos. En línea sí está la función tendencia y sí está la función crecimiento. Es decir, estas dos funciones las pueden hacer. Ahora, los mini gráficos, en el caso de la línea, están en otros gráficos. No los encuentro, pero... Bueno, en el caso de los mini gráficos los tendrían que hacer dentro de o pasarle un solo valor, es decir,
háganlo con gráficos de línea, así. Pero tendría que ser de solo esos valores y no lo tendrían dentro de una celda porque el objetivo de mi gráfico es tenerlo para cada celda. Si no lo pueden hacer, pues en la versión online lo hacen en la versión de escritorio. Si no, pues lo dejan sin hacer y vean cómo se hace. En la versión de escritorio es muy sencillo, déjenme borrar estos elementos, estos mini gráficos, voy a hacerlo aquí para no borrarlo, solo señalo la celda donde lo quiero crear, luego voy a insertar a esta opción de aquí de mini gráficos, que está luego de los gráficos normales, y voy a seleccionar gráfico de línea, porque el gráfico de columna apenas se ve la diferencia. Entonces voy a seleccionar gráfico de línea y la primera opción es donde dice rango de datos y luego me dice la ubicación de la celda. En esta ubicación de la celda y le voy a decir que el rango que le voy a pasar es pues la primera fila. En este caso del vendedor Antonio son los valores desde la 1 hasta la 6. Le doy a aceptar y así pues tengo el gráfico. Y luego pues solo me moví hacia abajo para que me siguiera completando con el resto de elementos. Solo autocompleté hacia abajo con el resto de elementos. Y ahí está. Bueno, les decía que lo que íbamos a hacer aquí pues era obtener una suma, pero primero yo quiero saber qué valores son los que va a sumar. Lo primero que voy a hacer pues es seleccionar, por ejemplo, quiero pues del refrigerador, quiero saber desde el mes de marzo hasta, no sé, mes de agosto, por aquí. Es decir, quiero que me tomen estos valores desde marzo hasta agosto. Estos son los valores que quiero que me sumen. Por lo tanto, lo que voy a hacer es sumatorias, porque quiero sumatorias, pero puede ser por cualquier otro. Voy a seleccionar estos valores para que los vean diferentes, pero lo que quiero es sumar solo estos valores que están aquí, es decir, que el resultado va a ser 28.937. Déjame copiar este número, le di un clic y lo pegué. Es decir, después de señalar el gráfico, el grupo de números que quiero sumar, pues aquí obtengo la suma en mi barra inferior y le doy un clic y lo copio y solo lo pego con control V o pegar. Bueno, ya teniendo este valor de la suma, pues voy a ver cómo lo puedo hacer aquí. Lo vamos a hacer de dos formas. Primero con la función de red y después con las funciones que ya hemos conocido en cursos anteriores, que es índice y coincidir. Ustedes pues ya definirán cuál de las dos opciones pues van a ser las que van a utilizar. En el caso de la función de red, tiene varios argumentos. Antes de hacer la función de red, pues quiero crear una nueva columna, una nueva fila aquí para que sepan que estos son los meses que vamos a utilizar. Déjenme poner un estilo. Y aquí vamos a crear la mes para que sepan que esta primera fila lo que tiene son los meses. Estos desde B1 hasta M1. Estos son los meses con los que vamos a trabajar. Bueno, entonces para la función de red tiene varios argumentos. Vamos a escribirla. Es igual para ver cuáles son sus argumentos de ref y qué hace. Esta función dice, devuelve una referencia a un rango que es un número específico de filas y columnas de una referencia dada. Es decir, él no me va a sumar, él solo me va a devolver la referencia a un rango de un número específico de filas y columnas. En este caso, de columnas, porque le vamos a poner la altura de 1, porque solo quiero una fila. Si yo quisiera más filas, pues tendría que hacer un cálculo con coincidir igual que lo vamos a hacer ahora para las columnas, pues lo tendría que hacer con las filas. Entonces, ¿qué argumentos tiene de ref? Me dice que el primer argumento es la referencia. Esta es la coordenada por donde va a empezar a buscar.
Esa es mi referencia. Luego me dice que el segundo argumento es la fila en la cual va a buscar. Luego las columnas que voy a obtener. Luego el alto, que como les decía es 1 porque solo quiero de una sola fila. Y luego el ancho. Entonces estos valores los voy a tomar por separado para que vean. Así que era fila, el valor de la fila, columna, estas son las celdas, luego alto y luego ancho. Estos son los valores que me solicita. Esto no lo tienen que hacer, es solo para ir poniendo las fórmulas que vamos a ir utilizando para cada uno de estos valores y entiendan cuáles son los parámetros que está solicitando la función de ref. Bueno, vamos a empezar a escribir la función. Y decimos que el primero es la referencia. La referencia es por donde debe empezar, es decir, es la coordenada 0 o la coordenada 0.0, si lo fuéramos a ver desde eje X y eje Y, porque ahora mismo estamos trabajando con una matriz, por lo tanto tenemos filas y columnas. Así que lo primero que le tengo que pasar es mi coordenada 0, es decir, mi punto de inicio. Coma, después me dice que necesita la fila. Y para la fila, yo quiero obtener la función que me va a devolver en qué fila me debo colocar. Y es en la fila en la que se encuentre el producto. ¿Qué producto? El que yo seleccione aquí, ¿sí? Perdón, es que se fue el zoom. ¿Podrías darle otra vez? Gracias. Bueno, les decía que la fila me la va a dar el producto que yo tenga seleccionado aquí. En este caso tengo seleccionado el refrigerador en mi lista desplegable, pero puedo seleccionar cualquiera de los otros. Bueno, entonces para obtener la fila, déjenme poner un poquito más para acá, porque aquí es donde la voy a obtener. La voy a hacer por separado y luego vamos a ir uniéndola en la función de ref, uniendo todos los parámetros que me está pidiendo. Voy a decir es igual, coincidir. Ya la función coincidir la vimos anteriormente y la función coincidir lo único que me devuelve es la posición, no el valor de la celda, sino la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor especificado. Por lo tanto, voy a utilizarla porque yo lo que quiero que me devuelva es la posición de la fila donde se encuentra ese producto que yo seleccioné en mi lista desplegable. Por lo tanto, le doy coincidir, valor buscado, pues el valor que coloquen en esta lista desplegable, el que sea, coma. Luego me dice matriz donde la voy a buscar, pues por supuesto va a ser en el listado de productos. Después me dice, pues, ¿qué tipo de coincidencia? Le digo que coincidencia exacta, por eso le pongo un 0, porque quiero que, si aquí dice refrigerador, allí tiene que decir refrigerador exactamente igual. Cierro paréntesis y fíjense que me devuelve la posición número 3. Si contamos a partir de aquí, decimos posición 1, posición 2 y posición 3. Si yo cambio este valor y pongo pues otro, me va a devolver el valor 5 porque me está diciendo que este producto que yo seleccioné aquí está en la posición 5. 1, 2, 3, 4 y 5, por lo tanto está en la posición 5. Voy a volver a poner pues el producto que estoy buscando, que es refrigerador, así que ya sé que se colocó en la fila correcta. Ya sé que lo que me devolvió es un 3, me está devolviendo la primera intersección, que es la fila. Luego, el tercer argumento, mejor dicho, porque el primer argumento es la referencia, el segundo era la fila, el tercero es la columna. Ahora, la columna es el valor que voy a obtener para el primer mes. Es decir, yo quiero colocarme en esta columna, que es la columna, en este caso, la 4. Pero si empiezo a partir de aquí, pues es la columna 3, que es el mes, en el cual estoy poniendo aquí. Entonces, para obtenerlo,
esa posición, pues igual voy a utilizar la función coincidir para obtener la columna. Le digo es igual, coincidir, y le voy a decir que el valor buscado es el que pongan aquí, el mes que seleccione en el mes de inicio, el que sea. Coma. Luego me dice dónde lo vas a buscar. Le digo pues en dónde están los meses, que son estos valores que están aquí. Desde B2 hasta BM, es decir, todos los meses desde enero hasta diciembre. Y luego le voy a decir que una coincidencia exacta, porque si yo aquí seleccioné marzo, pues aquí tiene que buscarme que diga marzo. Cierro paréntesis. Y me devuelve igual la posición número 3, porque me está contando 1, 2 y 3. Si yo lo cambio, vamos a poner aquí, pues me devuelve la posición número 9, porque septiembre está en la columna 9. Si yo cuento las columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, me está devolviendo dónde está ubicado. Voy a volver a poner marzo. Entonces ya hice la intersección, o mejor dicho, ya tengo el valor de la fila, que es este que está aquí, y ya tengo el valor de la columna, que es este que está aquí. Por lo tanto, estoy ubicada en esta posición. Esta es la posición donde yo estoy ubicada, en la celda D5, según estos dos indicadores que tengo aquí. Luego me dice el alto. El alto le decía que íbamos a poner 1, porque yo solo quiero, voy a sumar, pero bueno, todavía no estoy ya por la parte de suma, pero yo solo quiero un solo producto. Si quisiera más de un producto, entonces sí, el alto sería diferente y entonces tendría que encontrar la diferencia desde la posición del último producto menos la posición del primer producto y así obtendría pues el ancho, el alto mejor dicho. Si lo fuera a hacer de estos 3 productos que están aquí, pues primero encontraría la posición del último producto y luego pues del primero en el caso de que fuera por productos continuos. Si no, tendría que ir buscando cada una de las posiciones y sumándolas por separado. Pero si son continuos, pues puedo ver el alto de la columna. Pero como en este caso yo solo quiero de un producto, pues le voy a poner que la altura va a ser 1. El ancho me lo va a dar la cantidad de valores que tengo aquí. En este caso, el ancho es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero para obtener este 6, que es mi ancho de columna, yo tengo que restar. Es decir, buscar cuál es la posición del último elemento y restárselo a la posición del primer elemento, a esa cantidad. Vamos a hacerlo de esta manera. Si yo fuera a hacer el ancho nada más colocándome en la última posición, que en este caso es el mes de agosto, digo es igual, coincidir, porque sigo buscando posiciones todavía para que me devuelva valores. Y me dice valor buscado, pues este que está aquí, el mes que coloquen en esta posición, que seleccionen en la lista desplegable. ¿Dónde lo vas a buscar? Pues en la lista de meses, por supuesto. Y luego, pues coincidencia exacta. Y me dice 8. Si yo resto 8 menos el valor de la columna, que es 3, 8 menos 3 es 5, por lo tanto solo me estaría devolviendo 5 meses y realmente yo necesito 6 meses porque desde agosto hasta marzo son 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si yo lo que tomo es el ancho 8, pues él me va a devolver 8 elementos cuando realmente quiero 6. Y si hago una resta entre, es decir, con los dos factores del ancho menos la columna, entonces me devuelve 5. Por lo tanto, le tendría que aumentar 1. Vamos a verlo con la función de ref para que vean qué es lo que le devuelve y cómo podemos ajustarlo a que me devuelva, pues, en este caso, esas 6 columnas que quiero. Decimos es igual de ref
Y como les decía, el primer argumento es la referencia, esa coordenada 0, 0, que va a ser A2, coma, que es la posición de donde va a partir esa búsqueda. Luego me decía, la fila, pues me lo va a dar la función coincidir, esto ya lo hicimos, que es este valor que está aquí, esta fórmula, y me va a buscar, pues, este valor, que es, pues, el producto, lo va a buscar dentro de la matriz o lista donde están los productos y la coincidencia exacta. Cierro paréntesis, luego me dice la columna. La columna lo hacíamos pues con el valor del mes inicial y con la función igual coincidir. Mes inicial, coma, luego pues la lista de meses, coma, y por último pues la posición 0. Cierro, coma, me dice el alto, ya quedamos que el alto era 1, coma, y luego me dice el ancho. El ancho, si solo pongo la función coincidir y le digo que me devuelve el mes final, la posición del mes final en este rango de meses, coma, y coincidencia exacta, miren que lo que me devuelve, déjenme cerrar el coincidir y el de ref, miren la cantidad de elementos que me devuelve. Déjenme poner un poquito más grande. Me devuelve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 meses. ¿Por qué? Porque se colocó en esta posición, es decir, a partir del 2815, pero lo hizo por 8 meses. Por lo tanto, me devolvió hasta octubre, no hasta agosto, hasta donde yo quería, porque yo le dije que el ancho era 8, era la posición del mes final y no está correcto. ¿Cómo lo ajusto? Pues le tengo que restar el mes inicial y el mes inicial me lo da la función coincidir. También le digo menos, es decir, este 8, réstamelo, menos coincidir, el mes inicial, que es E11, lo va a buscar, por supuesto, donde mismo busca todos los meses, desde B1 hasta BM, mejor dicho, desde B2 hasta M2, coma y 0. Ahora, lo que hice aquí, déjenme cerrar, fue restar la posición del mes, que es el 8, porque es el mes de agosto, menos el marzo, y ya habíamos quedado que 8 menos 3 es 5, por lo tanto me va a devolver 5 elementos. Si yo digo aquí, miren cómo me devuelve 1, 2, 3, 4 y 5, y no es el objetivo que me devuelva 5, porque yo no le estoy preguntando desde marzo hasta julio, estoy preguntando desde marzo hasta agosto, y desde marzo hasta agosto, ¿sí? Perdón que te interrumpa, pero me están pidiendo las fórmulas que se las dejas ver, la de ancho, la de alto y la de desref. Ok, se las voy a poner Gracias. aquí. Todas las fórmulas se las voy a poner aquí para que puedan visualizarlas. Por supuesto, esto no tiene fórmulas porque este solo es el valor 1. Aquí tienen la de la fila, la de la columna y la del ancho. Pero la del ancho la estoy ajustando, por eso no quería que la copiaran, porque esto no era necesario, esto va a ir dentro de esta fórmula. Lo que les estaba explicando aquí es cada uno de los valores de los argumentos de esa fórmula de DRE, para que entendieran la fórmula completa. Bueno, sigo. Les decía, el ancho me devuelve 8 y ya ahora lo que hice fue restar ese 8 menos el valor que me devuelve la columna, que es 3, por lo tanto me devolvió 5 elementos. Me devolvió el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo, el mes de junio y el mes de julio, pero no me devolvió el mes de agosto. Entonces lo que tengo que hacer es decirle, réstalo, pero además súmale un 1, es decir, me vas a restar el ancho menos la columna, menos esa posición, la posición del ancho menos la posición de la columna, y como me va a dar un número menor, pues le voy a sumar 1 para que ya se ajuste la fórmula. Y miren cómo ahora sí me devuelve los 6 meses que yo quería, que son los que tengo señalado aquí, desde marzo hasta agosto. Si selecciono otro mes, vamos a llevarlo hasta noviembre.
Pues ahora serían pues hasta aquí otros 2 más. Por lo tanto sería desde marzo hasta noviembre. Y miren que me devuelve hasta el 7.990, es decir, todos estos valores son los que me está devolviendo. Y ahora que ya tengo los valores o ya se ajusta, le digo pues desde julio hasta noviembre, por lo tanto estos los voy a volver a poner pues bajo el mismo formato que tenían pues anteriormente. No sé específicamente qué formato era. Y ahora pues solo tengo desde julio hasta noviembre. Y fíjense que es desde 4.304 hasta el mes de noviembre. Y ya teniendo estos valores, pues lo que les voy a hacer es sumar. Por tanto, solo le aplico la función suma y ya obtengo la sumatoria. Déjenme ponerle formato de celda, de moneda a estas dos filas para que lo vean igual. Por lo tanto, que si lo que yo quiero es sumar solo estos valores que están aquí, fíjense que son 28.897 y aquí coincide tanto este valor como este valor, 28.887. Entonces, esta es la forma o una de las formas, porque no podemos ser absolutos. En Excel tenemos muchas formas de resolver un mismo problema. Entonces, una de las formas de resolver el problema de que si quiero sumar, porque lo que estoy haciendo ahora es sumar, pero lo puedo hacer para cualquier otra operación que necesite, que tenga dentro de un rango diferentes, es decir, dentro de una matriz quiero sumar pues varios elementos, no toda la fila, sino algunos elementos de la fila, lo puedo hacer con esta función. Déjenme mostrarles la función completa para que la puedan ver. La voy a poner aquí, fórmula MES, fórmula test, y le voy a poner la función para que la puedan ver. Fíjense, la función que utilicé es esta que está aquí. Suma porque lo que quería era sumar, pero la función importante es la función de ref, que el primer argumento es la posición 0.0, por lo tanto es la referencia de donde va a partir. Luego lo que me está devolviendo aquí, en este coincidir, es este mismo valor que está aquí. Como pueden ver es la fila. Luego el próximo argumento es la columna. Giselle, Después perdón, de nuevo te molesto con el Zoom. Es que le voy Gracias. a hacer eso. Muy bien. Le decía, primero la referencia, después la fila, que es esta fórmula que está aquí, después la columna, que es esta fórmula que está aquí, después un 1, porque es el alto, y luego lo que hacemos es restar el ancho menos la columna y después sumarle. Porque recuerden que no me toma, ahora mismo me decía 11, pues menos 7. Y solo me tomaba pues esos 4 valores cuando realmente necesitaba 5. Por eso le sumo el 1. O pueden empezar pues antes el producto. Bueno, vamos a hacerlo ahora con la función índice y coincidir, por supuesto dentro de suma. Le decía que lo estaba haciendo antes de hacer el siguiente ejemplo, que también vamos a hacer una sumatoria, decirle que no solo lo tienen que utilizar para suma, es decir, ya después que tenga claro cómo puedo intersectar valores dentro de una matriz o un rango de valores dentro de una matriz a través de red, pues solo utilicen cualquiera de las fórmulas de agrupación, como por ejemplo agregar. Digo agregar, y fíjense que agregar puedo 1, establecer pues un promedio, 2, contar, 3, contar, máximo, mínimo, producto y diferentes. Miren cuántas otras fórmulas puedo establecer. Entonces, si yo lo que quiero no es una suma, es un producto o cualquiera de estas fórmulas, pues puedo establecerla así. O bien, si lo que quiero es un producto, pues le digo producto, que diga un promedio,
Le digo promedio y después utilizo la función de ref con todo lo que le mostré dentro. Para que vean que pueden utilizar, hacer pues promedio de intersecciones de valores o cualquier otra operación. Bueno, les decía que vamos a hacerlo de otra forma, es decir, vamos a obtener al final el mismo resultado, pero vamos a hacerlo de otra forma. Y es utilizando la función índice y la función coincidir. La función índice y coincidir pues ya la hemos visto anteriormente. Ahora, ¿qué argumentos tienen estas funciones? Tanto la función índice, voy a hacerlo sin la suma y después pues le pongo la suma ya cuando obtengamos los valores. Índice es una función que me devuelve el valor o referencia a la celda en la intersección de una fila y columna en particular en un rango especificado, porque lo voy a hacer a través de un rango. Le voy a decir que la matriz que voy a utilizar va a ser pues desde B3 hasta, déjenme mostrar, hasta M7, es decir, toda la matriz de datos numéricos desde B3 hasta M7, estos son los valores que voy a utilizar, coma, y luego esta es la matriz que quiero que me devuelva, los valores que están dentro de la matriz que quiero que me devuelva. Y luego voy a utilizar la función coincidir nuevamente y le voy a decir, le voy a pasar los dos valores. Le voy a pasar el número de filas y el número de columnas, datos que ya tengo aquí, el número de filas y el número de columnas. Vamos a pasar la función coincidir. ¿Por qué? Porque es que necesito que se ubique en dónde. Y le voy a pasar, pues primero, el valor de la fila, que me lo va a dar, pues, lo que seleccionen dentro de la lista desplegable de producto. Luego, pues, todo este rango donde lo va a encontrar. Y luego, por supuesto, la coincidencia exacta. Coma. Luego me dice, pues, cuál es el número de columna. Pues se lo voy a pasar igual con la función coincidir. Pero le voy a decir, pues, que lo que quiero es lo que pongan en esta celda, en la celda donde van a seleccionar el mes de inicio, lo va a buscar dentro del mismo grupo de datos de enero hasta diciembre, coma, y luego que quiero una coincidencia exacta. Aquí tengo el primer parámetro, es decir, si nosotros queremos establecer un rango o cuando seleccionamos un rango, el rango se define por dos argumentos. El primero es la primera posición del rango, 2 puntos, y luego la última posición del rango. Así se establece un rango de celdas. La primera posición del rango, 2 puntos, la última posición del rango. Y esto me va a establecer un rango. Por lo tanto, ya yo tengo aquí con la función índice y los dos coincidir, tengo la primera posición del rango, que sería la celda H5. Esto es lo que me está devolviendo aquí. Ahora yo quiero que la segunda posición del rango es la última, por lo tanto es L5, es este valor que está aquí. Y lo voy a hacer igual con la función índice. Y le voy a decir que la matriz que me va a devolver pues es la misma, es esta matriz donde están todos los datos, coma, le voy a decir con la función coincidir que me va a obtener pues el valor o la fila, que me está diciendo que le tengo que devolver la fila de los mismos rangos de datos, coma, y luego pues una coincidencia exacta. Cerramos paréntesis, ponemos coma, y digo, la segunda me dice el número de columna, pero ahora yo no quiero el mes inicial, sino que quiero el mes final. Por lo tanto, para obtener el mes final es como obtener el ancho. Así que digo, coincidir el valor que me escriban aquí, o me seleccionen, mejor dicho, en la lista desplegable del mes final,
coma, el mismo rango donde aparecen los meses, desde B2 hasta M2, coma, y luego pues una coincidencia exacta. Y así tengo, déjenme cerrar las dos índices, los dos índices. Entonces, ¿qué me devuelve la función índice? El rango donde está la posición del primer elemento del rango. Después ponemos 2 puntos y después el último elemento del rango. Le damos Enter. Déjenme ver para ponerle primero la función suma porque tengo algo escrito mal. Este cierra aquí. Índice coincidir. Establecer para función suma. Y déjenme ver que escribí mal. Índice de los valores desde B3 hasta B17. Coincidir, bien. Lo que está aquí. El segundo coincidir también está bien. Me dice que es que no encuentra nada. Valor, un error ED es que no encuentra valores. El siguiente, coincidir el mes inicial de los valores. En 0, cierro. Y la segunda función es índice. Desde ese mismo rango, que es el mismo rango que estoy pidiendo. Y luego pues le paso el mes, el rango. Es que este rango está mal. Es este rango que está mal. Que le pasé el mismo rango cuando realmente el rango era el de el valor. Déjenme cambiarlo aquí. Porque aquí este argumento estaba mal, le estaba pasando de enero a febrero cuando realmente lo que le debería haber pasado son la lista de productos, porque estoy diciendo compárame un refrigerador con enero, febrero, marzo y por eso era que me devolvía que no encontraba nada. Un error ND o NA en algunas versiones es no definido, por lo tanto no encontró valor. Por lo cual ahora pues sí me suma. Si le quito la suma, pues lo que me va a devolver es todo ese rango, desde aquí hasta aquí. Vamos a probarlo para que lo vean. Y me devuelve el rango. Me dice, lo que estás buscando es desde el primer elemento de coincidir, que es la posición H5, hasta la posición L5. Y esos son los valores que me devuelve. Y después que ya yo tenga pues el rango establecido, que quiero, pues lo puedo promediar esos valores, porque ya los valores los tengo, ya lo que haga con los valores es pues decisión mía. Lo puedo promediar o le puedo establecer la suma o cualquiera de las fórmulas que le quiera realizar, porque lo importante es que ya tengo el rango marcado de los valores que quiero. Déjenme escribirle aquí la fórmula para que la puedan ver. Y aquí tienen la otra opción de hacerlo. Le decían, para establecer sumatorias en valores, en rangos, mejor dicho, que estén dentro de una misma fila, pero que sean pues automáticos y sean por un intervalo, pues tenemos dos formas. O lo hacemos con DREF y coincidir o con las funciones índice y coincidir. Pero DREF, en este caso, índice y coincidir, solo me va a servir para una celda, es decir, una fila, mejor dicho. Porque aquí lo que estoy estableciendo es un rango. Que la estructura de un rango, como bien les decía, es pues posición inicial de la celda. Si yo quiero establecer este rango, pues este rango es desde B3, 2 puntos, hasta C7. Ese es el rango. Entonces, esto es lo que estoy estableciendo aquí. Por eso le paso primero
esta posición inicial, a través de índice y los dos coincidir, le paso la posición inicial y luego pues la posición final con el otro índice y el otro coincidir. Pero DREF es una fórmula que no solo me sirve como índice coincidir como esta de aquí abajo para una fila, sino que yo también puedo dar un ancho que me sume más de un producto, es decir, que me sume, si yo quiero pues sumar pues estos tres, todos estos valores que están aquí, porque seleccioné varios productos, pues ya tendría que hacer aquí, en vez de establecer uno, pues establecer una resta que me reste desde la fila final hasta la fila inicial, porque son consecutivas. Si no, tengo que ir haciendo varios de ref para ir sumando por diferentes rangos. Entonces voy a pasar rápidamente a las preguntas para pues darle tiempo a mi compañera Mariana para que explique otros temas. Perfecto. Un segundo. Listo. ¿El nombre puede llevar espacio en blanco? El nombre no debe de llevar espacio en blanco. De hecho, no va a funcionar si lleva espacio en blanco y lo decía en la sección pasada. Supongo que se refieran a los nombres que podemos poner de un cierto rango. Por ejemplo, puede establecer un nombre a todo este rango que tengo aquí, a este grupo de datos que le decía que se lo puedo establecer o por aquí o si estoy en la versión de escritorio, pues en fórmula definir nombre. Si le establezco con espacios no me lo va a tomar. Si yo le quiero poner cliente y otro nombre, pues debo establecer un símbolo que me los une, o guión bajo, y de ahí poner el otro nombre, o punto, es decir, cualquier delimitador que me una, no deben de tener espacios en blanco. Una pregunta, ¿cómo habilito la opción de tendencia en mi menú? De hecho, eso me lo preguntaron varios. La opción de, en su menú, Tendencia en mi menú. Debe referirse, ya, ok, aquí, a esto se refiere. Mire, le dan clic izquierdo, en vez de clic izquierdo, mejor dicho, cuando tenemos la posición del cursor, este cursor que es como una cruz negra o más de color negro, pues este es el cursor de autocompletamiento. Y en vez de darle pues clic derecho, damos clic izquierdo y vamos hacia abajo con el clic izquierdo, el clic derecho, mejor dicho. En vez de darle clic izquierdo, le damos clic derecho. Y al soltarlo, me sale el menú. Y solo pues vamos aquí a tendencia geométrica. Les decía que tenemos un botón que es el de control, que a la hora lo apreté. Control, el que está, la posición del control en el teclado, el de la derecha, no el de la izquierda. Y ese pues me va a salir un menú. Cada vez que yo le haga el control, pues me va a establecer un menú. Puede ser este o dependiendo de lo que tengamos señalado. Pero es mucho más fácil con el clic derecho. ¿La tendencia es lineal y puede ser logarítmica? Bueno, no. Para tendencia logarítmica tendríamos que utilizar fórmulas logarítmicas. La fórmula de tendencia solo es para tendencia lineal. Y las tendencias lineales, como le explicaba, son tendencias que lo que hace es restar la diferencia entre los primeros argumentos y entonces esa es la diferencia, ese es el valor que va a ir aumentando. Aquí está aumentando de 5 en 5, pero yo puedo poner de 25 a 28, pues entonces lo va a aumentar de forma lineal, pero de 3 en 3 el resto de los valores. Entonces, para logarítmica tendríamos que utilizar funciones logarítmicas que están dentro de la categoría matemática y trigonometría. Al realizar la fórmula, no se llenan los campos de F16 a H16 en automático. ¿Es normal? ¿De qué me está hablando? Es decir, debe ser que
como se fijan, a mí me llena en automático el resto de los campos, porque son funciones matriciales, es decir, cuando una función es una referencia matricial, estas fórmulas a partir de la versión 365 pues no devuelve un solo valor. Si la fórmula lo que arroja son varios valores, como es el caso de esta función, que si yo le quito suma, voy a eliminar, copiarla por favor, para que lo puedan ver en otra celda. Si yo la pego aquí y le quito suma, porque ya la suma lo que me devuelve es un solo valor, pero aquí en este caso yo le estoy diciendo que me devuelva todos los valores de un rango, porque le estoy estableciendo desde el primer argumento del rango 2 puntos, el último argumento del rango. Al darle Enter, miren que me devuelve varios valores. Si yo selecciono uno, el resto de valores se enmarca en azul. Esto se llama referencia matricial. Lo que me está devolviendo es varios valores, no uno solo. Y entonces la celda H16, I16, J16 y K16 se llena solita, es decir, se completa de manera sola. Si yo cambio este valor y le digo que hasta septiembre nada más, miren cómo se ajusta. Es decir, y ya no me muestra el valor en J16 ni en K16, solo me muestra pues los valores desde julio hasta septiembre, estos que tengo aquí. Entonces, esto se llena así en automático porque son referencias matriciales, es decir, que devuelven más de un valor. Valores que no puedo eliminar, es decir, yo no puedo modificar estos valores. No me lo permite. Mire que cuando le doy doble clic no me permite modificar esos valores porque son el resultado de una búsqueda y me lo devuelve en una referencia matricial. ¿Cómo hizo para que solo tenga 2 decimales? Pues Contabilidad, ¿no? seleccioné la celda donde quería que me estableciera el valor y fui a inicio, formato de celda, y aquí en más formatos de números le establecí que el formato que iba a tener era de moneda y le dije la cantidad de decimales que quería. Supongo que lo mencione por esta parte que tengo aquí. Si yo seleccioné donde iban a estar los datos y si le quiero, pues estaba de esta manera. Me los devuelve con muchos las tendencias o la fórmula de crecimiento por defecto me devuelve el número creciente, pero con muchos decimales. Si yo lo quiero ajustar, pues solo lo selecciono y vengo a estas herramientas que tengo en el menú de formato de celda y le digo que voy a disminuir los decimales o aumentarle los decimales. Esto ya lo dejo a su decisión, pero a través de estas herramientas que están aquí o a través de formato de celda, número, y le digo la cantidad de decimales que deseo. Me dicen que hay varios que están en computadoras de escritorio que la forma geométrica con el clic derecho no está activado. Tendrían que ver la configuración de su clic derecho. Si vayan a archivo, es decir, a su menú, el menú que ustedes, a su panel de control, mejor dicho, y a su dispositivo de mouse, y actívenselo. Es decir, vayan a ver la configuración que tienen del clic derecho. Pero en Excel, el clic derecho, igual que en prácticamente todas las aplicaciones, pues siempre va a servir para un menú, es decir, para establecer un menú. Dice que si puedes repetir el gráfico lineal. Para establecer cualquier gráfico, pues solo seleccionamos los valores que vamos a establecer en el gráfico. En este caso yo quise que fuera pues, los valores desde B2 hasta B12 y vamos a insertar en esta opción que está aquí, que es insertar gráficos de línea. Y seleccioné esta opción de líneas con marcadores porque quería que me señalara con puntos los diferentes elementos. Y así se crea cualquier gráfico, en este caso un gráfico de línea. Dice, ¿cómo sacó el texto de la fórmula? Con la función fórmula text, es decir, escribo es igual, fórmula, text,
y dice devuelve una fórmula como una cadena. Es decir, yo lo que estoy es devolviendo una cadena, que lo hago para que puedan visualizar la fórmula, porque no es para que, es decir, me devuelve como si fuera un nombre, un valor texto. Le digo es igual y le paso o como argumento la referencia a la celda donde está la fórmula. Es decir, en este caso, la celda G16, que es donde escribí la fórmula. Cierro paréntesis y ahí pues lo que me está devolviendo, fíjense que el valor que está dentro de esta celda es la fórmula, fórmula text, pero realmente lo que me está devolviendo es una cadena. Todo esto es un texto, que es la fórmula que está dentro de G16, ese texto que está ahí. Esto no me queda muy claro, pero dice, si creo una fórmula, ¿se podrá utilizar la función para entender el ejercicio? Sí, no sé a qué se está refiriendo. Por Yo tampoco lo favor, entendí. si no hemos contestado las preguntas, porque tenemos que dar paso a Mariana, pues lo No, escriben Mariana en la ya mesa. no, Ah, ya ¿ya no no va va a a entrar decir ahorita. nada? Ah, No, ok. podemos seguir con esto unos minutos más. Bueno, entonces seguimos con esto. Y por favor, las preguntas, hacerlas lo más en la forma de redactar específicas posible para poder entender. Me dicen de la hoja 3, tal celda, o me hacen una referencia a lo que necesitan que le explique, porque si no, con preguntas como esta no las puedo contestar porque no sé a qué se refieren. Mil Y disculpas. también es importante que lo hagan todo en un solo mensaje, porque somos más de 1000 participantes y nos llegan todas las preguntas juntas. Entonces, por favor, si nos pueden mandar todo en un solo mensaje, es mucho mejor. Me piden que repitas la fórmula de coincidir y la de general, por favor, que si se las puedes mostrar. Bueno, se las estoy mostrando aquí. En el caso, la fórmula de coincidir por sí solita, mírenla aquí, por ejemplo, para obtener las filas, pues la fórmula de coincidir devuelve una posición, en este caso la posición número 3, pero lo que está buscando el primer argumento es el valor buscado, que en este caso es lo que tenga seleccionado aquí. Déjenme seleccionar otra cosa. El DB, por ejemplo, que sería entonces la posición 1. Por lo tanto, lo primero es el valor buscado, luego dónde lo va a buscar y por último yo defino si es una coincidencia exacta o una coincidencia aproximada. Fíjense que si yo digo aquí, bueno, esta era la fórmula está escrita aquí. Si yo le borro, me pone 3 opciones: menor que, coincidencia exacta, que es el 0, y el -1 es el mayor que. Estos tipos de coincidencias diferentes, pues lo utilizamos en el curso de intermedio. Utilizamos tanto coincidir X como coincidir con valores que no fueran exactos, que fueran mayor que o menor que. Esto lo vimos anteriormente. ¿Podría usar también el icono de brocha para copiar el formato? Sí, por supuesto. Ahora, la brocha solo sirve para copiar formatos de celda que tengan que ver con todo lo que es formato de párrafo, formato de celda, que es este tema que está aquí. Si yo quiero pues este mismo formato, pues lo copio y le digo pues venga para acá. Y si le escribo algo, pues va a tener ese mismo tipo de letra blanco. Igual se puede copiar, en este caso, este formato que es el numérico. Déjenme buscar algo que tenga formato de número, como este formato que está aquí, que ya tiene un formato de moneda, pues toco la flecha, la brochita y le digo pues dónde se va a copiar. Y cuando empiece a escribir, me va a escribir el número, por supuesto, pues le va a poner ya el formato. Es decir, que pega 2 formatos. Pega el formato en cuanto a estilo y en cuanto a formato de celda, moneda, fecha, etcétera. Todos estos formatos de celda. Es decir, que de aquí hacia acá pega todos estos elementos que tenga. Déjenme por favor borrar esto para que no se vayan a confundir.
Te leo la última para despedirnos. Sí. ¿Podría volver a explicar los argumentos de alto y ancho? Sí, por favor, por supuesto. Miren, alto es la cantidad de filas que voy a utilizar. Es decir, en este caso yo solo me voy a mover en esta fila. Por lo tanto, es un solo alto. Si yo me fuera a mover de aquí hasta aquí, tendría que darle de este valor a este, es decir, restarlo para tener 3. Por lo tanto, o le establezco el número 3 si yo siempre sé que van a ser esos valores, o si es dinámico, pues les resto. Igual que lo hicimos en el caso de las columnas, que restábamos y después le sumábamos 1, así mismo en el caso de las filas. Y esto me lo obtiene el alto. El ancho es la cantidad de columnas por las cuales me voy a mover. Es esta cantidad desde aquí hasta aquí, por ejemplo. Ahora mismo, pues hasta septiembre vamos a volver a seleccionar noviembre. Y entonces sería de aquí hasta aquí, serían pues estos temas, estas celdas, pero solo esta fila, es decir, solo esta intersección que está. Entonces, esto lo tengo, el número final lo tengo a través de coincidir buscando el valor de la fila del mes final en todos los meses y luego les resto el valor o la posición del mes inicial y esto me va a dar un número menor que el que necesito. Por eso le sumo 1, que son estos valores que tengo al final, donde tengo el ancho me lo da primero el mes final, la posición del mes final, menos la posición del mes inicial, más 1, es este valor que está aquí. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este ejercicio. Y mañana seguiremos con el ejercicio 1 para ver entonces los macros y además de macros vamos a trabajar con la pestaña programador, específicamente con las herramientas de control de formulario. Entonces mañana estaremos haciendo lo último de macros del ejercicio 1 y trabajaremos el ejercicio 2. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos mañana.